Bienvenidos al podcast Aprendiendo a ser maestro. Mi nombre es Liz Nieves. El día de hoy te hablaré del cuento perteneciente al género narrativo como una estrategia pedagógica para promover los valores educativos en el desarrollo social de tus estudiantes. Quédate y realiza este viaje al mundo maravilloso del cuento para que despiertes en tus pequeños su amor por la lectura. Como el cuento hace parte del género narrativo, explicaré brevemente su significado. Los géneros narrativos son las diferentes manifestaciones que toman las narraciones de historias. Una narración consiste en relatar una historia, pero hay factores condicionantes, la extensión, la complejidad de la trama, la forma de contarla, etc. Existen diferentes géneros o subgéneros narrativos. En este caso hablaremos de ¿qué es el cuento? Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. El cuento comprende una serie de acciones en las que intervienen uno o varios personajes dentro de un contexto temporal y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, se ha establecido una estructura que consta de 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Pese a su trama sencilla, el cuento posee un carácter intenso que pretende captar la atención del lector desde el principio. La temática es muy variada, aunque puede basarse en historias reales. Los cuentos se definen por narrar hechos fantásticos y fabulosos. Como en el cuento, cada acción desencadena una consecuencia y los personajes principales deben resolver problemas o superar obstáculos para lograr su objetivo, entonces genera a los estudiantes una toma de conciencia de sus propias acciones y les enseña a mejorar su conducta social. Por eso es importante la utilización del cuento como estrategia pedagógica en el aula. En su trabajo titulado El cuento en la educación infantil, Natalia Martínez dice que una problemática que se ha venido planteando es si la importancia que la literatura infantil tiene en la formación de niños y niñas sirve para educar en valores sociales o por el contrario, los libros sirven para educar literariamente. En este contexto, muchos piensan que los valores literarios y los valores sociales se pueden compatibilizar perfectamente, lo que permite conjurar valores tales como la tolerancia, la amistad, la solidaridad, etc., con la aceptación de un lenguaje distinto al habitual, es decir, un lenguaje literario que despierte el espíritu crítico. Anteriormente se pudo tener una visión del cuento meramente de entretenimiento, con aventuras fantásticas e irreales, pero actualmente la visión del maestro sobre el cuento debe ser la de instruir y educar a los alumnos a partir de las acciones consecuencias planteadas en los personajes de dichos cuentos, trayéndolas así al plano real social para poner en práctica los valores que nos permiten vivir en sociedad y para la sociedad. Teniendo en cuenta lo planteado, a continuación narraré un cuento como ejemplo de los valores que se pueden fomentar a partir de este. El cuento se titula El susurro del bosque. En el corazón de un bosque, donde las sombras bailan con la luz y el viento canta melodías olvidadas, se alzaba Yarabí, un árbol antiguo cuyas raíces guardaban los secretos del tiempo. Sus hojas susurraban historias a quien quisiera escucharlas. Su tronco, robusto y acogedor, era el refugio de todos aquellos que buscaban consuelo. Un día, bajo el cielo azul que se extendía como un vasto océano sobre ellos, llegó Pipío, un pajarito de plumaje colorido, pero de corazón sombrío. Sus ojitos brillaban con una luz de esperanza mientras se acercaba a Yarabí, el único en el bosque que se decía podía comprender las emociones de los demás. Buen día, Yarabí, saludó Pipío con voz tímida. He viajado lejos y me encuentro muy solo. ¿Podrías ayudarme a encontrar amigos en este bosque? Yarabí, moviendo suavemente sus ramas, acogió a Pipío con una calidez que solo un corazón de madera puede ofrecer. Querido Pipío, cada ser de este bosque tiene una historia única. Hoy te ayudaré a encontrar a aquellos que, como tú, buscan compañía y amistad, respondió Yarabí, y con un susurro que parecía llevar el aliento de la naturaleza,
convocó a los habitantes del bosque. Pronto se reunieron a su alrededor dos interesantes criaturas. Una era Lira, una mariposa cuyos colores rivalizaban con los arcoíris. La otra era Bran, un oso de mirada gentil y corazón grande. Ambos escucharon atentos la historia de Pipío, quien compartió sus miedos y sueños. Yo también fui solitario una vez, confesó Lira, posándose delicadamente en una de las ramas de Yarabí. Pero aprendí que en la diversidad de este bosque todos podemos encontrar un lugar donde brillar. Bran, con su voz profunda y calmada, añadió: el bosque nos enseña que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos importantes. Juntos somos más fuertes y la vida es más dulce. Animados por las palabras de Yarabí, Lira y Bran, los demás animales comenzaron a salir de sus escondites, acercándose a Pipío con curiosidad y afecto. Cada uno compartió un poco de sí mismo, sus juegos, sus canciones y sus sueños. Pipío, con el corazón lleno de alegría, comprendió que su viaje no había sido en vano. En este bosque no solo había encontrado amigos, sino una familia. Y así, con el apoyo de Yarabí y la compañía de los demás, el pequeño pajarito encontró su hogar. El sol comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas, cuando Pipío, rodeado de sus nuevos amigos, cantó una melodía que resonó a través del bosque. Una canción de gratitud y esperanza. Yarabí, el árbol mágico, sonrió en su manera especial, sabiendo que su bosque había vuelto a unir corazones. En este lugar de magia y misterio, la soledad se disipaba con la bruma al amanecer, y el amor y la amistad florecían con cada nuevo día. Así termina la historia de Pipío, el pajarito que encontró un hogar entre las sombras danzantes y las melodías del viento, en un bosque donde cada ser, sin importar cuán pequeño o diferente, tenía un lugar especial. Bueno, en este cuento podemos ver que florecen valores como el amor, la solidaridad y la empatía. Como reflexión, podemos analizar que así como los animalitos del cuento, nosotros también somos seres diferentes y no por ello dejamos de ser importantes. Al contrario, cada ser tiene su propio brillo por ser único. Más bien debemos aceptar nuestras diferencias con orgullo y apoyarnos los unos a los otros porque, como sabemos, juntos somos más que vencedores. Además, si deseamos que la soledad se disipe al amanecer, debemos brindar nuestro amor y amistad a los que nos rodean. A modo de reflexión, culmino citando lo dicho por José Agudelo, de acuerdo con lo que hemos venido hablando sobre la utilización del cuento como estrategia pedagógica. Él, en su obra titulada El cuento como estrategia pedagógica, una apuesta para pensarse y narrarse en el aula, dice que el cuento ayuda a formar en valores, genera estados de contemplación y conciencia, incrementa los niveles de escucha, origina vínculos con el pasado y la tradición, potencia la imaginación, enseña a pensar intuitivamente, genera nuevas preguntas y nos recuerda, mientras nos vincula con el futuro, que lo más humano en el hombre también puede decirse en lógicas narrativas y en lógicas no lineales. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.